Las 9 de la mañana con 10 minutos de regreso después de ese comienzo musical acá en Enlace USACH y ya preparados también para empezar a revisar parte de los contenidos que tenemos para el día de hoy y particularmente empezar a dialogar con quienes nos van a acompañar también en el panel del día de hoy. Vamos a saludar a quien ya está conectada con nosotros para poder ir abordando varias temáticas del día de hoy. Está con nosotros la directora de comunicaciones de Pivotes, Macarena Cox. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros y poder ir entrando en varias de estas temáticas que sin duda están marcando la agenda de esta última semana y de seguro también va a hacerlo en los próximos días. Como es tradicional, como siempre, Macarena, entramos también en los temas que estamos planteándole a nuestra audiencia y me interesaría también saber cómo ves estas decisiones que se están tomando en Palacio y particularmente lo que señaló también el propio presidente Boric de no participar en la cumbre medioambiental, la COP28 en Dubái. Ahí él puso en la mesa la relevancia de estar en la agenda de economía, seguridad, salud y educación en nuestro país y efectivamente ir ajustando cada uno de esos temas por sobre salir del país a lo que es esta cumbre. No sé cómo ves también la óptica, el enfoque que le ha dado el Ejecutivo, Macarena, a esta agenda y particularmente si crees que es pertinente el restarse de una cumbre para enfocarse en estas otras temáticas. Bueno, sí, la verdad es que fue bastante sorprendente que el presidente Boric decidiera quedarse en el país, en el país, en el fondo, diciendo que se va a centrar en la agenda de seguridad y de economía, cuando finalmente también tenemos a una ministra del Interior que está a cargo del tema de la seguridad, que hasta ahora no hemos visto que haya una agenda contundente al respecto. Siguen habiendo llamados a hacer mesas de trabajo, pero no hemos visto un trabajo concreto para poder abordar la crisis de seguridad. Sí me parece que él ha estado teniendo una agenda bastante importante en materia internacional que debemos cuidar. Recordemos que él no solamente es jefe de gobierno, sino que también es jefe de Estado. Sí. Y en este sentido, son en el fondo encuentros importantes que del cual el país no se puede restar, sobre todo cuando tienen que ver con el tema del medio ambiente. Está un poco respondiendo también a lo que es las urgencias a nivel país esta decisión, más allá de como decías tú y como lo han planteado también varios parlamentarios. Hay una ministra del Interior, hay distintas carteras que están dedicadas a los temas vinculados a la seguridad del país, pero me da la impresión de que esta decisión también va muy de la mano con el clima que se está viviendo en la interna. Sí, lo que pasa es que, es bien fácil que nosotros nos pongamos a conversar sobre las urgencias ciudadanas y en el fondo, claro, tratar de revertir lo que puede ser en el fondo una fuerte crítica al gobierno por estar constantemente viajando y no estar haciéndose cargo de las urgencias ciudadanas. Sin embargo, nosotros hoy día vemos también una ministra que ha sido bastante poco dialogante y que ha tenido en el fondo una agenda bien restrictiva en materias de seguridad. Hoy día nosotros vemos que la oposición está muy de cerca trabajando con el subsecretario Monsalve, que ha tenido como una forma de trabajo bastante distinta y donde en el fondo hemos visto que el subsecretario, y ministro Monsalve, que el subsecretario Monsalve ha estado trabajando con el gobierno anterior, con los gobiernos anteriores, ha tenido distintas reuniones para poder armar una agenda contundente. Hemos visto también cómo en el Congreso el presidente de la Cámara, de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, y el del Senado, Felipe Kast, han hecho una agenda de seguridad priorizada para sacar adelante, y lo que en el fondo necesitan es que el oficialismo se ordene para que puedan, en el fondo, empezar a aprobar los proyectos de ley que le van a dar más herramientas a las policías, que le van a dar, en el fondo, por ejemplo, acelerar el tema de la expulsión de la migración irregular. Y acá, en el fondo, lo que se deja entrever es las dos almas que hay al interior del gobierno, donde tenemos un sector más radical compuesto por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, y un sector más moderado, que es la socialdemocracia, donde, en el fondo, no hay puntos de encuentro en el tema de la seguridad. Entonces, me parece un poco complejo usar el tema de la seguridad como excusa para no asistir a una cumbre cuando finalmente en la práctica no vemos avances y no vemos una agenda contundente y robusta en esta línea. Nosotros vamos a invitar a todas y todos quienes nos están siguiendo, que están en las redes sociales @Radio USACH en Instagram y en X, para que también puedan dar cuenta de su opinión respecto a esta decisión que se tomó por parte del Ejecutivo. Nos vamos ahora sí, Macarena, a los temas que habíamos planteado para poder dialogar. Esto era también un extra para poder también
también motivar a quienes nos están siguiendo y que participan habitualmente en nuestro tema del día. Oye, nos quedamos con la situación de Argentina. Recordemos que tuvimos esta elección con Javier Milei ya como mandatario electo del país vecino. De a poquito también se han estado dando algunos pasos. Ahí el presidente, sin ir más lejos, dio su saludo por redes sociales. También ya fue correspondido por el propio Milei. Sin embargo, es importante ir también dando cuenta de decisiones que se han tomado en las últimas horas. Por ejemplo, algo que estuvo en su momento en la duda y que tiene que ver con la asistencia al cambio de mando. Sí va a haber la agenda, dijo en su momento la vocera Camila Vallejo, pero definitivamente ya se ha tomado la decisión de asistir a esta investidura de Javier Milei. Un tema que Macarena, me da la impresión, dada la experiencia que tenemos en las relaciones, particularmente con Argentina, que llama un poquito la atención, que se haya tomado tanto tiempo en tomar una decisión definitiva en algo que habitualmente se da casi por descontado. ¿Cómo ves también este tema? Ya hablaremos del nombramiento también de José Antonio Veiragallo en la embajada, que era algo que también estaba dentro de los temas que se esperaban a propósito de esta elección, pero me quedo contigo para poder ya entrar en aquello y luego también saludar a Rocío Valorda, presidenta del Colegio de Periodistas, que ya también se suma a nuestro panel. Macarena, te escucho ahí. Sí, bueno, el triunfo de Milei en Argentina marca sin duda, me parece que el inicio de una nueva era en las relaciones diplomáticas con Chile. Sin embargo, como decías tú, comienza bajo completa tensión. Recordemos los tweets que publicó el economista cuando el presidente Boric fue electo, Sí. Cuando decía que su victoria era una noticia espantosa, también lo tildó de empobrecedor en una visita que tuvo acá en Chile. Y en ese sentido, Boric ya marcó una diferencia enviando sus saludos cuando ganó la elección y también asistiendo a este cambio de mando. Yo me atrevería a decir que la relación acá va a ser difícil. Tienen agendas y visiones completamente distintas, muy marcadas en los extremos, y además Milei tiene una relación política muy fuerte con José Antonio Kast, que también podría marcar algo en las relaciones. Sí. Y por otra parte, que podría ir Milei, también el propio Kast, ¿no? Eso decían. sí, yo creo que sí. Pero por otro lado, Milei señaló que en sus principales aliados a nivel mundial también iban a ser Estados Unidos e Israel. Y nosotros ya conocemos los tropiezos que han habido y las diferencias que nuestro gobierno ha tenido, sobre todo con Israel. Y habrá que ver aquí cómo se va desarrollando la política internacional de Argentina, si se va a mantener en esta línea, si va a ser más moderada. Pero por lo pronto, no habían razones para que el presidente no asistiera al cambio de mando. O sea, si hay algo en lo que el gobierno no se puede seguir equivocando es en sus relaciones diplomáticas. Y podrá marcar sus diferencias con el nuevo presidente, pero sin duda que su asistencia era clave para la relación de ambos países. Y acá se nota que hay un trabajo muy importante también del ministro de Relaciones Exteriores, porque se nota acá una postura de Estado, hay más mesura. Recordemos que, o sea, aquí no hay que perderse en el sentido de que el presidente Boric no es solamente un jefe de gobierno, es un jefe de Estado. Y en el fondo nuestra política exterior la tenemos que cuidar. Dicho esto, para ir cerrando, aquí no hay nada que destacar ni felicitar, es un gesto propio del cargo que ostenta, y en ese sentido hay que tener más ojos con las vocerías, porque cuando la ministra Vallejos dijo el lunes que estaban con una agenda intensa en materia internacional, lo que hizo fue poner en duda su asistencia. Y esto de inmediato lo que hace es abrir un flanco para el gobierno, sobre todo si días antes lo vemos subiendo fotos desde el cerro, viendo los Panamericanos. Entonces aquí la vocería tiene que jugar de memoria y no cometer en el fondo este tipo de desaciertos. Ya, porque en el fondo lo que hace es poner en duda si fue una decisión de Boric asistir o si, no sé, o sea, hemos visto por ejemplo lo que ha pasado en otros países con Petro en Colombia. Entonces al final hay que proteger la figura de Estado. Y ahora el foco en el fondo debe seguir en los temas que nos unen a ambos países, como potenciar la mayor integración económica, energética y por sobre todo mantener la cordialidad. Vamos a saludar de inmediato a Rocío Valorda, presidenta del Colegio de Periodistas, que ya está con nosotros conectada. ¿Cómo está, Rocío? Hola, muy buen día, Rodrigo. Muy buen día a todos que nos escuchan en Radio Sach. Oye, te incorporo de inmediato a la conversación. Ahí recién escuchábamos a Macarena haciendo sus apuntes respecto a ya es la confirmación de la asistencia del presidente Gabriel Boric al cambio de mando en Argentina. Pero también me interesa saber cómo lo has estado siguiendo tú. Particularmente ahí también estuvimos abordando el tema de la vocería previa, donde se puso ahí en duda de una u otra forma a propósito de ir supeditándolo a la agenda. ¿Cómo ves también el escenario que se está configurando y efectivamente el tiempo que se demoró en tomar la decisión? Sí, bueno, hola, buen día, Macarena, un gusto verte.
Yo me sumo, estaba escuchando atenta a lo que señalaba Macarena. Sí, creo que efectivamente en un contexto un poco complejo, con las dificultades evidentes que se establecen en esta nueva relación entre ambas presidencias, creo que efectivamente el presidente iba a tomar una decisión acorde a su rol de Estado, ¿no? Que es participar, asistir a un cambio de mando de un país clave. El límite más largo que tiene Chile es con Argentina, por tanto la frontera más grande, por tanto evidentemente son relaciones que deben mantenerse. Uh-huh. Concuerdo con el punto que señala Macarena. Quizás la vocería de la ministra de Vallejo fue al inicio un poco dificultosa con la última decisión que iba a tomar el presidente Boric, pero creo que las señales de Boric, a propósito de lo que también señaló, que él no estaba para que lo pauteen, que él tenía muy claro lo que tenía que hacer en estos casos, va a ser evidente esa respuesta, ¿no? Lógicamente, en un contexto complejo, por supuesto que hay grandes diferencias de agenda entre lo que es la administración de Boric y lo que va a ser la de Milei, pero son situaciones, roles de estados que deben mantenerse y que por supuesto están por sobre las agendas políticas. A propósito de la complejidad que puede venir de la mano también de esta relación entre ambos mandatarios, ahí recordábamos particularmente las visiones que el propio Milei tenía del presidente Boric al momento de asumir. Macarena, me quedo contigo también para ver cómo factores como el nombramiento de alguien como José Antonio Viera Gallo en la embajada chilena en Argentina puede ser también un elemento importante en hacer dinámica la relación, en hacerla un poquito más tal vez llevadera, a propósito de las diferencias que de una u otra forma han quedado de manifiesto, tanto en tu intervención como la de Rocío. Macarena, te escucho. Sí, acá el gobierno se mantuvo por mucho tiempo sin embajador en Argentina, y esto, claro, obviamente es debido a la incertidumbre sobre si ganaba o no ganaba Milei, Sí. Porque estaba el interés, obviamente, de poner un embajador que fuera político, y en un escenario como el actual eso no era viable, ¿ya? Pero esto también pone de manifiesto la problemática de los embajadores políticos que carecen a veces de las habilidades necesarias, y si es mejor, no es preferible designar un embajador con un perfil técnico. Ya, recordemos también lo que fue, por ejemplo, el caso de Polo en Brasil, que fue vergonzoso. Tuvimos un embajador esperando durante meses recibir el acuerdo de Brasil hasta que Bolsonaro dejó el cargo y asumió Lula. No podíamos repetir una situación así en Argentina. Hubo situaciones similares, por ejemplo, que se dieron con las críticas que recibió Beatriz Sánchez en México, la representación que tuvimos en Reino Unido, donde también se nombraron personas sin experiencia diplomática. Y esto evidencia la necesidad de elevar los estándares, dando prioridad a los diplomáticos de carrera por sobre los nombramientos políticos. Argentina, en el caso de Argentina, es un socio estratégico, y cualquier cambio en la Embajada de Buenos Aires tiene un impacto que es significativo en las relaciones bilaterales entre ambos países. Y por otro lado, la vacante en la Embajada de Reino Unido también requiere una atención especial, porque nosotros igual tenemos que mantener y fortalecer los lazos con ese país. Y hoy día sonaba un nombre que era bastante... que hacía sentido común, que era Heraldo Muñoz, pero al parecer no figuraría ya en la lista de candidatos por razones nuevamente políticas. En el caso de José... en el caso de Viera Gallo, es sin duda alguien que va a poder en el fondo mantener la conexión entre ambos países, va a poder en el fondo contener cualquier disturbio que se pueda originar entre dichos o decisiones que tome el presidente Milei, y cómo podría quizás responder el presidente Boric. Pero acá yo creo que hay dos figuras que van a ser relevantes en la relación, esta nueva relación con Argentina, que van a ser sin duda Viera Gallo y también el ministro de Relaciones Exteriores. A la luz de lo que plantea Macarena, Rocío, no solamente importante saber cuál es tu opinión respecto a el rol que va a tener Viera Gallo en la embajada, sino que además en lo que nos plantea Macarena surgen dos nombres que vienen además de el mundo de la exconcertación, el canciller Van Claveren, el ahora próximo embajador Viera Gallo, y nos encontramos nuevamente con expersoneros de la concertación que están ocupando estos cargos y que desde una perspectiva pareciera que les dan mayor tranquilidad a algún sector político o en general al mundo político. ¿Cómo lo ves tú, Rocío? Bueno, yo creo que efectivamente esta demora en instalar el segundo embajador en Argentina estaba muy en función de la elección del fin de semana. Y bueno, Viera Gallo
tal como señala Macarena, es un político con mucha trayectoria, con experiencia, una persona que efectivamente sabe mantener, llevar situaciones complejas que esperamos que no sean así con Milei, pero que efectivamente son posibles que se generen. Y creo que esto responde a una estrategia que ha tenido esta administración, no de ahora reciente, sino un poco de estos años, de ir instalando ciertas figuras que ya están, que son conocidas, que tienen trayectoria, ¿no? Ahora, bueno, en el caso de las embajadas que aún no que se han demorado en su instalación, creo que efectivamente pensar en profesionalizar, en poner equipos más técnicos, siempre va a ser una buena salida, pero efectivamente cada administración define y tiene dentro de sus posibilidades la definición de qué características les da esa embajada. Yo creo que, bueno, con Viragallo el presidente Boric quiso irse a la segura, una figura conocida, una figura que de la vieja escuela, ¿no? Que finalmente lo que ha pasado en estos meses, que estas figuras han sido las que han venido a resolver estos problemas que el gobierno no ha logrado resolver rápidamente, ¿no? Y que ponen figuras de la exconcertación. Algo esperable, no nos sorprende, pero bueno, esperamos que efectivamente sea una figura, una carta que permita tener una relación llevadera con la nueva administración de Milei. Sí. Para ir cerrando este bloque y particularmente el tema, Macarena, ahí tú aludías al tema del perfil técnico, los diplomáticos de carrera, que en más de una oportunidad han estado ahí en el centro de la discusión a propósito de varios de los casos a los que tú aludiste. Pero cuando nos encontramos con también embajadas como el caso de Argentina, Brasil, también es importante el rol político. ¿Cómo ves también que se puede ir generando un escenario donde se pueda tener un sano equilibrio, tanto en lo político como en lo técnico? Importante saber desde tu perspectiva cómo vamos también avanzando en aquello y efectivamente tú hablabas del Reino Unido, donde también se está a la expectativa del nombramiento y donde me da la impresión de que también es valedero ese tema de ese equilibrio no menor entre lo técnico y lo político. Sí, yo creo que en el único tema, en la única materia donde siempre ha habido acuerdo transversal en el país ha sido en temas de política exterior, en el sentido de que Chile hacia afuera siempre se ha visto muy firme, siempre se ha visto muy alineado entre los distintos sectores políticos. Con esto quiero decir que uno efectivamente, claro, en ciertas embajadas que son políticamente estratégicas, sí, uno quizás sí puede nombrar a una persona que en el fondo venga del mundo político, pero no es cualquier persona. O sea, por ejemplo, el embajador de Brasil, a quien hoy día tenemos en España, son personas que no tienen ninguna experiencia, o la que salió de Reino Unido, son personas que no tenían ninguna experiencia en materias de relaciones internacionales, son personas que jamás se han sentado a conversar en reuniones relevantes con figuras de Estado. Entonces, en ese sentido, claro, para mí la imagen obvia es la figura de un exministro, es la figura de algún personero del Ministerio de Relaciones Exteriores, algún ex subsecretario de esa cartera. Pero no puede ser que en el fondo esto en el fondo como que parezca como una bolsa de trabajo para ex candidatos que perdieron una elección o para designaciones a dedo por amiguismos, etcétera. Y en ese sentido lo relevante es que, claro, nosotros tenemos que profesionalizar esto, y profesionalizarlo no necesariamente tiene que ser alguien que salga de la Academia de Diplomáticos, sino que también alguien que tenga las credenciales para ostentar un cargo así. Y solo para cerrar, respecto al tema del cambio de mando, que yo quería recordar, por ejemplo, que Bolsonaro no había asistido al cambio de mando del presidente Boric, y eso refleja diferencias ideológicas bien significativas. Y en este sentido, yo creo que el presidente Boric comienza con el pie derecho. Esto se evidenció obviamente en el tuit que le envió a Milei, que en el fondo sustituye esta llamada por teléfono que pudo haber durado 10 minutos, pero demuestra que ya hay un avance en términos de adoptar una postura más republicana, con mayor visión política, y además que Milei, ojo, que respondió también agradeciendo a Boric. Entonces esto significa que esta relación... Claro, esta relación podría ir escalando de manera positiva, y esperamos que sí sea por el bien de ambos países. Hasta ahora vemos cordialidad,
Y así como el presidente Boric en su minuto tuvo que moderar su agenda para poder gobernar, porque en el fondo vio como el Congreso se le vino encima, a Milei le va a pasar un poco lo mismo, porque él no tiene tantos Sí. parlamentarios en el interior, su partido político es completamente nuevo. Finalmente, aunque es bien curioso, pero son realidades, comienzan con realidades bastante parecidas, a pesar de los polos opuestos que son. Entonces, en ese sentido, Milei va a tener que gobernar con la centro-derecha, va a tener que bajar y moderar su discurso, y en ese sentido yo creo que yo veo con buenos ojos cómo va a avanzar esta Sí. historia. Rocío, para cerrar el bloque, también me quiero quedar un poquito contigo en los temas vinculados al grado de aprendizaje que se toma en torno a los temas de relaciones con otros países y particularmente lo que Macarena catalogó como profesionalización de lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza en las embajadas. Ahí también traía a colación de que hay puestos clave donde efectivamente es importante tener a alguien con un peso político, con una trayectoria relevante, tal vez por sobre el tema vinculado al conocimiento a nivel diplomático. Pero no sé cómo lo ves tú también en torno a los aprendizajes y a propósito también de algunas experiencias que no fueron las óptimas en este gobierno. Sí, bueno, yo creo que en todos los gobiernos de los últimos años han habido situaciones donde las embajadas han sido puntos complejos. No creo que esto sea un Sí, error no es exclusivamente, privativo una de este situación, gobierno. sí, o una situación exclusiva de este gobierno. Creo que en general a los gobiernos es complejo encontrar un perfil de una persona que cumpla con estas dobles características de tener un rol técnico, pero también un rol político, entendiendo que además ahí cumplen responsabilidades públicas, políticas de representación importante. Creo que efectivamente yo coincido con lo que señala Macarena, es decir, hay que avanzar a tener figuras que tengan, no necesariamente, claro, que vengan de la escuela diplomática, pero que tengan cierto ámbito de expertise en estas materias, porque efectivamente un error puede significar problemas importantes para los estados, pero que también tengan la confianza del presidente, y este es un factor clave. Yo creo que efectivamente en el caso de Inglaterra se cometió un error, efectivamente, y bueno, han sido situaciones que ocurren lamentablemente más de lo que uno imagina en las distintas administraciones, pero bueno, yo pienso que este nuevo periodo, esta segunda temporada, en el caso de Argentina, va a ser interesante ir observándola como Viragallo se despliega en un terreno novedoso para las relaciones Chile-Argentina, y que por supuesto hay que estar observando, y también observando cómo la respuesta de Argentina, ¿no? En un contexto en donde la relación parte tensa, pero la relación parte tensa también porque Milei al inicio la puso muy tensa, y bueno, vamos a ir viendo cómo avanza esta temporada. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Retomamos el panel del día de hoy junto a Rocío Valorda, presidenta del Colegio de Periodistas, y además con Macarena Cox, directora de comunicaciones de Pivotes. Y nos quedamos con el proceso constitucional, con estas semanas que quedan para el plebiscito y una campaña que ya está en marcha, una franja que ya está siendo vista por chilenas y chilenos, y que ha estado también, no ha estado exenta también de críticas a propósito de lo que han planteado, particularmente desde el Pacto Centro a Favor. Ellos han aludido a falsedades en la franja del en contra, y eso nos invita también a conversar con nuestro panel el día de hoy de no solamente la percepción que han tenido de la campaña de la franja, sino que además la responsabilidad con la cual se está tomando por parte de los distintos comandos el poder informar en torno a este proceso, a la honestidad además con que se toman muchos de los contenidos, y ya que estamos hablando también de proceso constitucional, también dar cuenta de que durante esta mañana se supo que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle anunció que votará a favor. También es un dato que se ha conocido durante la mañana. Quedan divididos entre los ex mandatarios, efectivamente. Ricardo Lagos, Michelle Bachelet ya dieron cuenta de que van a votar en contra. Eduardo Frei y Sebastián Piñera han dicho que votarán a favor. Dando ese dato, dejo ahí la palabra. Rocío, me quedo contigo para también ir siguiéndole un poquito la huella a lo que es la campaña, y particularmente el tema de los datos y la información que se está compartiendo al alero de ellos.
Bueno, yo creo que entramos ya en una cancha que es compleja en materia comunicacional. Recordemos que las últimas dos campañas con el tema de apruebo o rechazo han sido momentos complejos, donde hemos visto el avance de muchas situaciones de desinformación. Por tanto, creo que hoy día estamos en un momento importante para hacer un llamado de que no solo los partidos políticos que hoy día están levantando sus campañas, haciendo los contenidos en franja, sean tremendamente responsables de la información que ahí se le entrega a la ciudadanía, sino también de que la ciudadanía tiene que tener los elementos disponibles para informarse. Recordemos que el acceso a la información es un derecho humano, entonces nos parece muy prioritario también que la gente de manera responsable vaya a las fuentes oficiales a buscar información. Hay muchas situaciones que se han dado en las últimas elecciones donde efectivamente se ha puesto en circulación información falsa respecto a los borradores, no solo a través de redes sociales. Eso es bastante conocido, ¿no? El avance de la desinformación en redes sociales, que es muy rápido, sino también en medios de comunicación. Y creo que aquí hay un ámbito que además en Chile no está legislado, es como es un ámbito que es blanco y que tiene que ver con los contenidos que aparecen en los medios de comunicación por pago a través de publicidad. Lo estoy abordando más allá de la franja informativa, es decir, por ejemplo, si a Radio USACH bueno, no puede ser Radio USACH porque es una radio universitaria, una radio comercial que le pagan una frase radial y esa frase radial tiene información falsa, nadie se hace cargo respecto a esa información, ¿no? Me acuerdo en la primera campaña pro rechazo llegaron una cantidad importante de denuncias ante CERVEL, pero CERVEL no está mandatado para tomar esas denuncias por información, contenidos falsos que privados pueden pagar a medios de comunicación. Entonces, aquí lo que nos queda en el fondo es un llamado a la responsabilidad en los contenidos, tanto a quienes difunden información, ya sea partidos políticos, dirigentes políticos, etcétera, como a los privados que también aportan en recursos y en contenido a esas campañas para que la información que está circulando hoy día ante la ciudadanía sea información veraz y si hay interpretaciones, sean interpretaciones que estén acordes a lo que hoy día dice el borrador, porque si no vamos a estar nuevamente en estos loops en que hemos estado los últimos años de circulación de mucha información que no es veraz. Macarena, lo mismo, me quedo contigo para no solamente saber la apreciación que tienes de cómo se ha estado desarrollando la campaña y también la franja, sino que además las inquietudes que ha dejado de manifiesto la propia Rocío en torno a lo que eventualmente puede ir ocurriendo y que, dicho sea de paso, fue observado en procesos anteriores. Sí, lo primero, decir que, bueno, esto de que el expresidente Frei ahora esté por él a favor, tengamos a Lagos y a Bachelet en contra, como que solo reafirma que estamos presidencializando y politizando una campaña que en el fondo está más en una guerrilla que en los contenidos propiamente tales, ¿ya? Hay sectores más radicales que siempre quisieron boicotear el proceso constituyente desde el minuto en que supieron que los resultados electorales que arrojaban que no iban a tener mayoría salieron a la luz. Esa es la verdad. Y es lamentable que existan sectores en el fondo que les guste la democracia cuando les favorece. Y no digo, hay diversos sectores, esto yo lo veo tanto en la derecha como en la izquierda. Transversal. El respeto a la democracia en el fondo es aceptar los resultados cuando te favorecen, pero también es aceptarlos cuando no te favorecen. Y lo que se está haciendo hoy, sobre todo ya hoy día en los sectores que están en el fondo con el rechazo, es no respetar finalmente los resultados de la ciudadanía. Hay que recordar que este proceso es bien distinto al anterior. ¿Y por qué es bien distinto al anterior? Porque nace con una base mínima común, que fue acordada desde la izquierda hasta la derecha, en donde ningún aspecto se podía vulnerar desde esas 12 bases, que son en el fondo el mínimo común de Chile. Y desde ahí se proyectaba la discusión propia constitucional, donde se podía ganar o se podían perder ciertos puntos, pero la base es una base acordada, transversal, desde la izquierda a la derecha, y eso es absolutamente inusual, ¿eh? Y no solamente en la política chilena, sino que también en la política mundial. Y por lo tanto, es una constitución hoy día que tiene un texto constitucional que tiene un proceso que yo considero personalmente que es de lujo, es un proceso en el fondo como que estuvo bien pensado, bien estructurado.
y que en el fondo hoy día igual contiene aspectos que van a favorecer directamente a la ciudadanía. Por ejemplo, poniendo ejemplos concretos. Hoy día el tema de la crisis que tiene el país con la seguridad. En la franja en la franja del en contra se ha dicho que esto favorece a los narcos. Bueno, yo me leí el articulado, hice la comparación con la actual constitución y creo que es importante señalar que es la primera constitución que explícitamente lo que hace es nombrar el narcotráfico como uno de los flagelos del país. Y esto en conjunto con el crimen organizado, también con el terrorismo. Crea, por ejemplo, por primera vez la Defensoría de las Víctimas. Hoy día, por ejemplo, un delincuente tiene asegurado un abogado ¿cómo se llama? Cuando lo toman preso, pero la víctima de un delito no. Y lo peor es que todo esto se paga con los recursos de todos los chilenos y eso es incomprensible. También, por ejemplo, argumentan que es falsa esta afirmación de que las normas sobre la protección sobre las normas de la protección a la vida y del que está por nacer, porque podría resultar en la derogación del aborto en caso de riesgo. También está el tema de que se van a constitucionalizar la AFP y la ISAPRE, y otros alegan que no es verdad porque se va a mantener la libertad de elección en la salud y en las pensiones. Pero desde Pivote estamos siguiendo este tema de cerca porque hemos hecho un profundo trabajo para poder llegar con los contenidos a la ciudadanía, con los contenidos bien redactados, siendo bien rigurosos, para que la gente lea y se informe de algunos puntos que a nosotros nos parecen importantes, como por ejemplo es la modernización del Estado. Y hemos visto cómo en las redes sociales hay mucha información falsa al respecto. Por ejemplo, en las bases de la administración del Estado, específicamente en el tema del empleo público. Por ejemplo, yo acá tengo una gráfica que dice que en el artículo 19 se podrán establecer todas las jefaturas a elección de la misma autoridad. Y eso es completamente falso, porque para sostener este engaño lo que hacen es omitir el inciso 2 del mismo artículo que señala que la estructura de cada organismo está definida por la ley. Entonces, las jefaturas y todas estas se definirán acorde de la ley si son de confianza exclusiva o por concurso público. ¿Ya? También, por ejemplo, indican que se va a acabar la carrera funcionaria. Y nada más alejado de la realidad. O sea, lo que busca el artículo 110 es fortalecerla, que exista mérito, poner atajo a la cancha libre de designaciones a dedo, que existan evaluaciones reales de desempeño para cada uno. ¿Ya? Y este artículo 110 tiene especialmente establecido un artículo transitorio, que es el 34, donde dice que será la ley la que debe velar por la transición para cuidar a todos los funcionarios públicos y las contrataciones a honorarios. Entonces, el llamado primero es a las personas a dedicarle 3 minutos y 40 segundos, que es de verdad lo que uno se demora en leer entre el artículo 108 y el 112, que habla de las bases de la administración pública, que nosotros pudimos al menos evidenciar que era una fake news, que son esenciales para corregir las fallas del Estado. Y acá yo creo que de verdad van a poder encontrar una razón quizás para estar a favor, pero si aún así prefieren votar en contra, al menos van a encontrar una razón para poder apoyar y promover estas reformas después del plebiscito para que se conviertan en ley. Rocío, me quedo contigo ahora, ir no solamente hablando un poco de las apreciaciones que se tienen al proceso completo, lo que planteaba Macarena recién, ciertas garantías que eventualmente podría dar respecto al resultado final que es la propuesta, y por otro lado también ahí soluciona varios temas del articulado, algún articulado que también es bastante preciso, que alude a términos que anteriormente no estaban, pero que además también al fragor de lo que fue la discusión, muchos también traigan a colación aquello, tanto detalle para una constitución, no sé si es lo óptimo. Te dejo ahí la palabra. Bueno, yo creo que en estos momentos claves donde necesitamos que la ciudadanía acceda al documento, revise estudios, se tome un tiempo para la revisión, vamos a ir encontrándonos, ¿no?, con estos avances de desórdenes informativos respecto a, por ejemplo, articulados que señalaba Macarena y en otros más, ¿no? Creo que han sido tendencias que han ocurrido los últimos, recordemos que en el proceso anterior también hubo mucha mala interpretación de los articulados, ¿no? Mucha análisis o interpretación que no era la correcta. Por eso, insisto, creo que hoy día, más que nunca, es tremendamente importante hacer el ejercicio que señala Macarena. Tomémonos el minuto, ojalá los 15, 20 minutos, la hora que implica revisar, descargar el documento, revisarlo, analizarlo, decidir
a conciencia si efectivamente lo que escuché en una radio, en la calle, es lo mismo que sale en el texto, ¿no? Creo que ese ejercicio hoy día es clave para que la ciudadanía pueda informarse y tomar una decisión informada en base a lo que uno observó, analizó con sus propios criterios, más que con los criterios de los agentes que influencian también mucho las opiniones y las interpretaciones de la ciudadanía. Estamos en contextos de donde van a estar instalándose distintos relatos verdaderos y falsos respecto a la información que hoy día tenemos, y creo que este es un ejercicio que como ciudadanía es muy valioso, es muy importante. Creo que es valiosa también, por ejemplo, la decisión que señaló hace pocas semanas la ministra Vallejo de imprimir los documentos, de entregarlos a la gente en la calle. Tener el kiosco ahí afuera de la Moneda. Por supuesto, yo vi en algunas publicaciones ahí entregando en la calle. Me parece que eso es importante, que la gente primero tenga acceso al documento, ¿no? Recordemos que en Chile tenemos una brecha digital, que no todas las personas, si usted la manda que descarguen la página de la convención, va a llegar al documento. Entonces tenemos que preocuparnos de que las personas se informen de primera fuente de lo que tiene el documento hoy día, más allá de lo que se pueden informar respecto a lo que dijo su diputado de la zona, el alcalde o la gente de su sector, ¿no? Sí. Creo que hay que motivar a que la gente haga estos análisis, por supuesto, súper valorable, ¿no? Las organizaciones que están entregando información, que están haciendo un análisis de qué es lo que hoy día garantiza la Constitución actual y lo que propone garantizar este proyecto. Creo que esos análisis comparativos siempre también son muy buenos puntos de partida para tomar decisiones informadas, pero bueno, acá los medios de comunicación tienen un rol clave. Por eso que yo insisto con este llamado, Rodrigo, de que los medios tienen que ser tremendamente responsables respecto no solamente de la información que transmiten en estos espacios de diálogo, sino que también de la información que difunden a propósito de la venta de publicidad, ¿no? Yo me ha tocado estos días estar escuchando algunas cosas en la radio de publicidad pagada, que uno podría decir que están al límite de desórdenes informativos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que hacer un llamado de mucha responsabilidad a la sociedad en su conjunto. Macarena, te dejo ahí la palabra para cerrar el panel el día de hoy e ir cerrando también las ideas. Sí, tiene un punto la Rocío que es bien real. La desinformación fue un problema en la campaña anterior. Hubo diversas acusaciones e incluso culpas sobre el resultado electoral atribuidas a ella. Entonces es lamentable que ahora se parezca caer de nuevo en las mismas prácticas que previamente se denunciaban, porque finalmente también revela como falta de coherencia política. Ya se podría argumentar incluso que esta tendencia a exagerar o inventar posibles efectos podría igual terminar dañando la campaña del en contra, especialmente si la gente se da cuenta de la magnitud de estas exageraciones. Entonces, recordemos también que el gobierno creó y defendió con mucha fuerza una comisión asesora contra la desinformación, que presentó un documento contundente con recomendaciones para avanzar en estas líneas que habla Rocío. Entonces, este juego político que se lleva a cabo desde ambos lados con el único fin de beneficiar una opción, reafirma ¿por qué la gente está tan desgastada con el mundo político? Porque nadie se sienta a discutir sobre el contenido. Cómo avanzar hacia un país más justo, más próspero, donde la gran mayoría se sienta representada. Porque siempre se intentan imponer ideologías de ciertos sectores y terminan poniendo en riesgo lo que es finalmente una oportunidad. Entonces, claro, es súper tentador quedarnos como enfrascados en todo lo que hace ruido, agudizar el conflicto en el debate constitucional, contribuir a seguir distanciándolo de las personas, pero en lugar a eso, en el fondo el llamado tiene que ser optar por enfocar la mirada en estas materias que en el fondo pueden mejorar el funcionamiento de nuestra democracia y del Estado. Por ejemplo, como nosotros estamos desde Pivotes impulsando la modernización del Estado. Y en este sentido también tenemos que recordar que la Constitución es también llamada Carta Fundamental. Y esto, ojo, no es en vano, es el instrumento que sienta las bases políticas de un Estado. Y eso va mucho más allá de modernizarlo. Entonces tenemos que cuidar este proceso. ¿Ya? Y otro tema que también se abre respecto a cómo nosotros vamos viendo cómo van jugando con el articulado y las omisiones de información para poder desinformar en base a sus propias causas,
es que vamos a tener que analizar cuánto de los textos tienen que ver con las normas constitucionales y cuánto tiene que ver con la interpretación, porque la interpretación de un artículo o de una ley puede variar. Y finalmente en el Congreso es el Tribunal Constitucional el que determina si es válido o no. Por lo tanto, también hablar de desinformación puede ser complicado por la subjetividad y las diferencias de perspectiva que existen en cada uno de los artículos, ¿ya? Entonces, nada, solo para cerrar, reiterando el llamado también para que se puedan informar, para que se puedan armar su propio juicio en base a una mirada como integral y desde ahí decidir el voto. Uh-huh. Ya, no escuchar tanto el mundo político, sino que informarse. Hoy día tenemos todas las herramientas a disposición. Si el resultado de esa evaluación es favorable para ustedes, lo que sigue en este aspecto es exigir que todas estas disposiciones sean implementadas y no queden en letra muerta. Pero por el contrario, si no son favorables y deciden rechazar, lo importante es empujarlas para que se puedan abordar de manera legislativa. Entonces, dejar los invitados para que ingresen a pivotes.cl. Nosotros estamos subiendo mucha información del texto y también los queremos dejar invitados porque hoy día en el programa Enfoco de Pivotes, que lo transmitimos por las plataformas de YouTube y de Twitter, estaremos conversando junto a Sebastián Rivas con los exministros Carla Rubilar y Francisco Vidal sobre este tema y el contenido. Perfecto, ahí también con el datito, con la información de ese encuentro que van a tener entonces en internet. Rocío Alorda, Macarena Cox nos acompañaron hoy día en nuestro panel. A ambas, muchas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo y nos estamos reencontrando en paneles futuros. Que estén muy bien.